mucho más. Somos opinión. Somos la clave. Estamos con nuestra última entrevista del día. Estamos con periodista y escritor Francisco Ortega. ¿Cómo estás? Que acaba de sacar un libro que no lo he leído, me llegó recién, así que... Bueno, tienes para este fin de semana largo, es un libro este que fin de semana, sí, el fin de semana se va entre las series de Netflix que estoy siguiendo y tu libro, tengo el fin de semana. Sí, perfecto, yo creo que es un súper buen panorama. Además el partido entre Universidad Católica y Colo-Colo. También hay hartas cosas que hacer en esta Semana Santa. Dioses chilenos, se llama tu libro, editado por Planeta. Pancho, ¿qué número de libros de los tuyos son? El 9, creo que es el 9, porque tengo libros infantiles y libros para adultos, entonces ahí se van mezclando, creo que es el 9 en los últimos, sí, es el 9. Ya, y esta que es una mirada a la ¿qué? ¿Mitología original chilena o es los dioses es una metáfora de algo, no? No, a ver, este libro nace de un encargo de un libro para niños sobre mitos chilenos. Ajá. Y me lo encargaron hace mucho tiempo para la editorial Norma, que ya no existe. Y el año pasado yo estaba en Escocia y me compro en una librería de un aeropuerto un libro de Neil Gaiman, que es un escritor que a mí me gusta mucho, que se llama Mitología Nórdica. Y que básicamente, yo también lo tengo. Déjame decir que el mismo que tengo. Sí, déjame te voy a decir al tiro. Norse Mythology de Neil Gaiman. No, entonces no es el mío. El mío, te voy a decir cuál es el que se llama. ¿Dónde está? Lo tengo aquí, pero lo tengo guardado también. Ya te lo Pero lo tienes guardado. Sí, lo tengo guardado. Y lo compro. The Viking Spirit se llama. The Viking Spirit, pero no, es Daniel McCoy. Ya. Y lo compro y me gusta lo que él hace, que básicamente toma los mitos del norte de Europa y los cuenta, pero no como solo libros de mitología, que generalmente son para niños, sino para todo el mundo. Es como para la gente que es fanática de Game of Thrones, que juega videojuegos, etcétera, que los cabros que hoy día ven películas de Marvel. Es ese libro. Y digo, ¿y si doy vuelta a este libro y el libro que estaba haciendo y lo hago como para todo el mundo? Y lo noto, y yo tenía que entregar una novela en octubre del año pasado, pero cuando llego a Chile tengo un accidente en el sur. En el canal Beagle estoy con el coautor con el que hicimos Mochadic, estamos por el Consejo de Cultura, presentando Mochadic, que es una novela gráfica para niños, en la última escuela del mundo, en Puerto Toro. Y a la vuelta, por un montón de irresponsabilidades entre la gente del Consejo y la Armada, que cometió el error de subir a 14 civiles en una lancha para 10. Pero los 14 civiles se subieron. Nos subimos, sí. Sí, todos cometimos un error. Nos agarró un tren de ola y casi nos dimos vuelta y yo tuve la mala suerte que cayeron 3 personas arriba de mi pierna derecha y me la quebraron en 3. Miércoles. Me tuvo que operar, la rehabilitación, volví a caminar ahora en diciembre y en la rehabilitación no pude terminar la novela porque había una parte de investigación en el norte que no me podía mover. Entonces, como este libro lo tenía bastante avanzado, le propuse a la editorial hacer un recambio y reescribir el libro de la mitología chilena ahora como pensando en un público más amplio. Y además decidí hacerlo de una forma distinta. A través del periodismo. Básicamente tomé investigaciones acerca de folclore, mitos y creencias chilenas que yo había hecho cuando editaba La Muy Interesante, lo que hice para las investigaciones para las novelas de la serie Logia, para la novela Mochadic. Entonces le fui dando es un libro de no ficción porque la aproximación a la mitología, que es investigación cierta, claro. O sea, básicamente tú aquí encontrás la historia de la ciudad de los Césares, pero no es la historia de la ciudad de los Césares, es la historia de Juan Quintuyanca, que es un arqueólogo mapuche aficionado de 80 años que yo conocí en un viaje, que vive en Cunco, que tiene un museo privado, que él está obsesionado con la ciudad de los Césares y lleva 50 años buscándolo. Entonces la historia de él, y a través de la historia de él, yo voy a la historia de la ciudad de los Césares. Y así logré hacer un acercamiento a la mitología a través del periodismo, que además te permite esa cosa de oralidad que tiene la mitología. Porque la mitología, los mitos, las creencias del campo, uno las escucha porque te la cuenta una abuela, te las cuenta un viejo a la esquina, un señor del almacén del pueblo. Yo soy de un pueblo chico, así que conozco bien esa historia. Y a través de la voz de yo como periodista en primera persona, yendo a estos casos y viajando al sur o hablando por teléfono, fui armando una suerte de libro casi de autoficción, más que de no ficción. Básicamente donde aparezco yo como personaje contando estas historias a través de la voz de otras personas. El libro del que estamos hablando y cuyo autor es Francisco Ortega, que está con nosotros, se llama Dioses chilenos. Una mitología local.
Yo tengo un libro de cabecera respecto de mitología, que son los 2 tomos de Robert Graves sobre mitología griega, que son buenísimos, excepcionales, sí, sí. Pero hace muchísimos años. Muy bueno. Muy bueno. Sí. Muy entretenido, muy bien escrito. Pero básicamente ese es un estudio historiográfico. Sí, sí. O sea, ir a buscar historia no es periodístico. Exactamente. No hay narración. Claro, envolvente. Los libros de mitología chileno, que básicamente son el de Oreste Plata, el más famoso de todos, que es la geografía del mito, que de hecho este libro está dedicado a él, porque es un grande, y yo hablé con la hija, con la Karen Müller, y le mandé el libro, le dije, le quiero dedicar este libro a tu papá, está la familia está bastante feliz con eso. El trabajo de Sonia Montesino, y también el trabajo de un personaje muy que yo fui descubriendo con los años. Es un personaje que se llama Antonio Cárdenas Tavíes, que es un chilote, que es periodista. Murió en el 97, hizo su carrera en los años 50, cuando el periodismo no se estudiaba en la universidad. Era básicamente un profesor normalista que se dedicó a hacer periodismo aficionado en Chiloé y en la zona de Temuco y en Rancagua. Y él, fíjate que se dedicó durante mucho tiempo a la búsqueda de los mitos chilenos a través del periodismo. Tiene libros publicados por Nacimiento que son imposibles de encontrar hoy día. Yo soy bien rastreador de bibliotecas de viejos y me busco en internet gente que está vendiendo libros antiguos, y a través de eso fui buscando, agarrando una buena cantidad de libros de Antonio Cárdenas Tavíes, que a mí me parece que es como otra de las inspiraciones de este libro, porque él hizo en los años 50 básicamente lo que yo hice con este libro. Ahora estamos conversando con el escritor Francisco Ortega. Pancho, una cosa es que tú sigas un mito, sí, y ese mito lo puedes seguir, qué sé yo, y está desde mitos que se construyen muy antiguamente por pueblos originarios hasta que haya mitos urbanos bueno, recientes. acá hay un mito urbano, que es un mito del año 47 de un personaje a quien yo alcancé a entrevistar antes de que se muriera. Era un mecánico que él estaba revisando la primera máquina de rayos X que tuvo el Hospital San José. Y él recibió una descarga de 250.000 voltios. Con 40.000 voltios la silla eléctrica mata a una persona. Y en la época la revista Vea lo publicó en portada. El superhombre existe y es chileno. En esa época los cómics de Superman llegaban con el nombre de superhombre. Tenía Vea. Superhombre. No se conocía el nombre de Superman. Entonces lo pusieron a él con el dibujo Superman, y yo di por esa casualidad porque me encanta arrastrar esta historia freak. Doy con él, lo entrevisto, y fíjate que lo entrevisto en el año 97 y él me dice, no, yo quedé con curación instantánea y te voy a mostrar esto. Metía su mano en una jaula de pájaros, dejaba que los pájaros lo picaran, y después de 2 horas tenía las heridas cerradas. Entonces yo investigué esa historia, lo entrevisté y lo publiqué en el año 97 en el Mercurio, en la zona de contacto del Mercurio, pero me quedé con muchas conversaciones con este señor y un rastreo histórico. Hablé con doctores, hijos de los doctores que lo vieron, y eso estaba inédito. Entonces lo tomé ahora, y porque me parece que el mito de los superhéroes a través del cómic es como un mito contemporáneo, son como los nuevos dioses, por alguna manera, a través de la cultura popular, y me pareció que meter a este personaje, que si bien no tiene que ver ni con el Trauco ni con el Caleuche, es un mito urbano real. Pero dime una cosa, Pancho, ¿había explicación médica para eso? No hay explicación médica, es un caso único en el mundo. Así, ¿eh? Ahí aparece toda la historia. Él cicatriza solo. Cicatrizada, murió. No solo eso, fíjate que se le curó la diabetes con el impacto del rayo. Pero la inmortalidad no alcanzó ni cara. Según la hija, que fue al lanzamiento del libro, me dijo, mi papá se quiso morir. Y fue bombero, y tenía una historia así. Ahora, una cosa es la mitología y otra cosa son los dioses. Pues la mitología no necesariamente tiene que ver con la existencia de dioses. En este sentido, las 17 historias que aparecen en este libro tienen que ver con figuras panteónicas. O sea, básicamente son campeones, son dioses o monstruos. Hay más dioses que monstruos, pero por eso yo los elegí eso. O sea, está la teoría está la historia del diablo chileno, que no es Satanás ni es Belcebú, el diablo chileno que construyó. El diablo rural. El diablo rural que construyó el folclore chileno, que tiene que una especie de pícaro con superpoderes. Está este personaje que es una especie de Superman chileno. Está el dios creador según los mapuches. Está el ángel caído según los mapuches. Está el grial de Calera de Tango, que es una historia muy freak, porque es una historia que tú la contás. ¿Hay un grial en Calera de Tango? Es una historia fascinante. Hay un documental de History Channel, hay un documental de Nat Geo. A ver, expliquémosle a la gente de qué se trata el grial. El grial, para que la gente lo sepa, el santo grial, ¿sí? Es el cáliz, que es la copa cáliz que se supone tiene Cristo en la última cena. Sí, exactamente. Ese. Y supuestamente quien la tiene consigue la inmortalidad. Y bueno, en el siglo XVI, los jesuitas que llegaron a Chile
empezaron a rastrear meteoritos, porque estaban obsesionados que los meteoritos eran piedras que traían mensajes de Dios. Y encuentran un meteorito. ¿Los jesuitas? Los jesuitas. ¿Mi jesuita? Sí, exactamente. ¡Mi jesuita! Yo estuve en el San Ignacio Alonso Valle, el verdadero. Encuentran un meteorito que cae en la zona donde hoy día está el parque, que cayó hace mucho tiempo atrás, estaba ahí enterrado, en la zona donde está hoy día el Persa Biobío. Y lo usan para tallar un cáliz negro, que las crónicas de la época sostienen que era la obra religiosa más hermosa de toda Hispanoamérica. Ese cáliz negro se salva de la expulsión de los jesuitas, lo toma el arzobispado y lo tiene en la Catedral de Santiago hasta 1982, cuando misteriosamente desaparece. Entonces hay toda una historia. En la Catedral de Santiago en 1982. Desaparece poco después de la Guerra de las Malvinas. Ahora, ¿cómo yo llego a esa historia? Yo logro entrevistar 6 meses antes de su muerte a Miguel Serrano. Para Miguel Serrano era un historiador y escritor y claro, y él se declaraba nazi. Abiertamente nazi. Y esa historia me la pidieron del Mercurio y finalmente nunca se publicó porque, bueno, era complicado este personaje para distintos editores. Y yo quedé con ese. Y él me hablaba mucho de esa conversación que básicamente lo que hicimos, hablamos de mitos fundacionales chinos, que a él lo obsesionaba la Antártica, la ciudad de los Césares y el Grial de Calera de Tango. Y según él, el Grial de Calera de Tango era un espejo esotérico del Grial del Norte, que es el Grial que hablábamos al principio, el Grial de Cristo. Por eso es el Grial negro. Y de acuerdo a su teoría, que tiene mucho de conspiranoia, el Grial negro fue entregado por Pinochet a las logias masónicas inglesas a cambio de favores del gobierno de Thatcher, de que interviniera el gobierno norteamericano para que no se investigaran las violaciones de derechos humanos. Ya se fueron. No, llegó a Dan Brown la historia. Ese es el caso del Grial de Calera de Tango. Tango, sí. Ya. Que es otro. ¿Qué otro? Bueno, está la historia de que ya yo tengo una novela al respecto, que es la historia de Mochadic, la historia de la ballena blanca chilena, y la historia de que es todo el ciclo épico de la isla Mocha, donde el lugar donde los guerreros mapuches ascienden a la inmortalidad, es el lugar donde se encuentran con Dios. Pero está también, fíjate, cuando yo empiezo a investigar el tema de Mochadic, me encuentro con un personaje que se llama Jeremiah Reynolds, que es un norteamericano que llega en 1829 a Chile, y es él el que escribe el reportaje Mochadic, que publica en 1835 en el Knickerbocker, una revista de Nueva York, y que después en 1851 la toma Herman Melville y le cambia el nombre a la ballena y nos roba la ballena blanca. Pero Jeremiah... ¿Y eso está documentado así que...? Está en el libro, está todo, y están todas las fuentes y todas esas cosas. Herman Melville usurpó de Chile su personaje central de la ballena blanca que se llamaba Moby Dick. La ballena blanca es una ballena que llamaban Mochadic porque la veían alrededor de la isla Mocha. Así la llamaban los balleneros norteamericanos del principio del siglo XIX. Ahora, la ballena blanca está también en el mito mapuche del Trempulcahue, donde se habla de que la abuela de todas las ballenas, una ballena canosa, es decir, blanca, era la guardiana de la Mocha encargada de llevar el alma de los grandes guerreros al otro mundo. La cosa es que Reynolds investiga este caso, o sea, él llega a Chile por una cuestión muy freak. Él viene a buscar un paso a la Antártica para la Marina norteamericana, porque está convencido de que la Tierra es hueca y se podría entrar a través de agujeros en la Antártica a mundos subterráneos. Ahora, él logra venderle esa idea al presidente Adams. A John Adams y lo nombra cónsul en Valparaíso para que financie una expedición al centro de la Tierra. Imagínate el delirio. Estamos hablando de 1828. Él está en Valparaíso, se entera de que los balleneros norteamericanos persiguen a esta ballena blanca, va, escribe un reportaje, lo publica en Nueva York en 1835 y en 1851 Herman Melville toma toda esta historia, la mezcla con el hundimiento del ballenero Essex, publica una novela que se llama que se llama La ballena, que le va pésimo. Los editores le dicen, ¿por qué no le cambias el nombre? El mundo acá en Nueva York y Boston conocen la historia de Reynolds de Mochadic, ponle Mochadic. Y Herman Melville dice, ya, le voy a cambiar el nombre. Pero no lo voy a poner Mochadic, le voy a poner Moby Dick en honor a un amigo. Y nos roban a la ballena blanca. Está buena. Ahora, historia. Reynolds termina viajando a la Antártica. Pero la historia es alucinante. Termina viajando a la Antártica. El barco en que va se amotina y lo abandonan en la isla London. Y lo dejan ahí. Como él tenía carácter de agente de la Marina y del gobierno norteamericano, la administración de Washington, ya no está el presidente Adams, el que viene después, no me acuerdo. Adams, para que sepan, estamos hablando de John Adams, ¿no? Hijo, el sexto presidente. El sexto presidente, no el segundo. El hijo de John Adams Jr. Porque John Adams es el segundo presidente. Y que se llaman igual, de hecho. Sí.
Lo envía con... el gobierno que toma después de AMS le ordena a todos los barcos de bandera norteamericana que lo busquen, porque él era un agente del gobierno. Y en esa época la costa chilena y la costa del Perú estaba sobrepoblada de barcos norteamericanos de cazadores de ballenas, que esto era el paraíso de los balleneros, o sea, hasta el día de hoy. Y era la industria más importante de la época. Era el equivalente a la industria petrolera. Recordemos que con el aceite de ballena, desde que se iluminaban ciudades hasta se hacían perfumes y ropas para señoritas. Y lo encuentran. Lo encuentran en la isla London, absolutamente delirando, hablando de demonios y de cosas en el sur, y que escuchaba con una barba enorme. Lo traen a Valparaíso, lo curan mental, físicamente, y él regresa a Estados Unidos en 1935 y cuenta lo que vivió en el sur. Él llega a Boston y comparte departamento con un personaje muy famoso que se llama Edgar Allan Poe. ¡Oh! Y le cuenta... No me digas que Edgar Allan Poe también nos robó historia a nosotros. Le cuenta... El escarabajo, Le cuenta lo que él vivió en el sur, y Edgar Allan Poe escribe una novela que se llama Las aventuras de Arthur Gordon Pym. Sí, obvio. Que son las aventuras de Jeremiah Reynolds en Chile. No, pues que nos falta cobrar royalty. Y después, esa misma historia la toma Julio Verne y la convierte en la Esfinge del Hielo, y la toma Lovecraft, Howard Phillips Lovecraft, en Las Montañas de la Locura. Son 3 historias basadas en las aventuras de un tipo en Chile que dice haber visto dioses en el sur. Qué bonita la historia. Sí. Y este Jeremiah, ¿tú lo tienes metido en el libro también? Están las 2 historias. Es el único personaje que aparece 2 veces. Aparece en la historia Las Nieblas de Mocha, que es toda la historia de la ballena blanca, y en la historia Las Montañas de la Locura, que es todo lo que te acabo de contar de... Y dime una cosa, de lo que es más fácilmente conocido y asociado a mitología chilena, el trauco, por ejemplo. ¿Sabes qué? Hay un montón de gente que yo he escuchado que se ha empecinado por tratar de ver si es que esto en realidad es una suerte de excusa para alejar a las personas de determinados lugares o impedir que se acercaran a determinadas partes, o efectivamente se creía en eso. Yo creo que son historias más bien arquetípicas. Si tú te fijas, la historia del trauco, que no aparece en este libro, porque yo creo que Chiloé tiene demasiado monopolio de la mitología chilena, y decidí dejar solo el caleuche, pero desde una mirada bien distinta, que tiene que ver con una experiencia que tiene el sobrino de Arturo Prat en los años 40, que él era oficial de la Marina, con un objeto extraño en el mar. Ya. No quiero dar... Ya, no, adelante. Spoilemos. Pero yo considero que Chiloé tiene el monopolio de los mitos, y los mitos mapuche y los mitos del centro son más bien poco conocidos, y yo me centré en eso. Quizás en una segunda parte voy a centrarme más en Chiloé. La cosa es que si tú te fijas, la mayoría de los mitos son absolutamente arquetípicos, y si tú los traspasas hoy día, por ejemplo, el mito del trauco. El mito del trauco es básicamente un ser pequeño, deforme, que entra a las casas y embaraza a señoritas. Sí. Es exactamente el mismo arquetipo de un mito contemporáneo que el mito de las adopciones extraterrestres. Enanos deformes que entran a las casas y embarazan a señoritas, pero vienen de las estrellas. No sé cómo explicarlo, no tengo el conocimiento antropológico, pero creo que hay historias que son... ¿Qué es la historia? Historia, me voy a remontar a la prehistoria, pero es la historia de la tribu rival que llega... Exactamente. Claro, y embaraza a... Es como cuando uno piensa en la historia del diablo. El diablo, tú haces pacto con el diablo, con una inteligencia superior, a cambio de tener riqueza. Es lo mismo que hoy día los modernos teóricos de las conspiraciones dicen, mira, el gobierno de Estados Unidos hizo pacto con extraterrestres para tener mayor tecnología. Es el mismo modelo. Y si tú te fijas en los mitos, el mito del diluvio, el mito de los dragones, el mito de los monstruos, el mito de los vampiros, están presentes en todas las culturas. Son cuestiones arquetípicas, son parte de nosotros. Pancho Ortega, este tipo de cosas que tú escarbas y que investigas y que afloran, me imagino yo que con el tiempo... y no estando permanentemente o siendo parte de una cosa que se transmite de generación en generación en términos masivos, debe haber en algún momento dado y puedes encontrar al último exponente que tiene el secreto que se muere con él. Sí. Que es una cosa que es bien interesante de constatar cuando los mitos tienen duración en la medida que se pueden repetir. Pero si no se conocen y finalmente queda el último
es como el último de una raza que se extingue. Es lo que pasa con los yaganes en el El sur. rinoceronte blanco que acaba de morir, ¿te acuerdas? El africano hace una semana atrás, era el último de su clase y por lo tanto ya, no hay más traza de eso. Bueno, tiene mucho que ver con eso este libro, que es recuperar esas historias antes que se pierdan. Las historias del Chile mitológico, de alguna manera, los cabros, sobre todo los adolescentes, están súper acostumbrados a ver películas o series como Game of Thrones, leer libros de fantasía. Y yo creo que en Chile tenemos historias de ese tipo que son extremadamente universales. Y yo sentía como una necesidad de rescatarlas antes que se acabaran. Y, por ejemplo, esa misma idea está en el capítulo de la ciudad de los Césares, a través de este personaje que es un señor que ya tiene 80 años, que él supuestamente encontró piedras negras con dibujos de caballeros hacia el volcán Osorno. De hecho, me las mostró y me regaló una. Es difícil de ver, pero da lo mismo. ¿Sabes que da lo mismo si es verdad o no? Es escucharlo, es escuchar que él cree que hay algo ahí oculto. Eso es lo bonito. ¿Los mitos chilenos son mayoritariamente masculinos o hay mitos femeninos? Son mayoritariamente masculinos, pero hay harta mujer poderosa. Ahora, yo decidí dejar, no incluir tantos mitos femeninos acá, porque posiblemente escriba una segunda parte que tenga que ver con nuestras diosas, que son mucho más. Sí. Porque esa también es una medida para determinadas cosas, porque tú tienes ciertas partes donde la presencia femenina es trascendental en el mito. Sí. Bueno, cuando tú revisas sobre todo los mitos creacionistas mapuche, ahí no hay ni masculino ni femenino. Son serpientes, cambian de sexo, son hombres, son mujeres, son... ¿Y qué tanto de eso has podido tú constatar, no sé si lo has podido hacer, se moderniza y se transforma en mitos que uno eventualmente pueda de vez en cuando mencionar, pero que ya están casi modernizados, se actualizaron? ¿Hay todavía alguna de esas cosas? Te voy a poner ejemplo, el hombre, el boogeyman típico en la mitología gringa, qué sé yo, el tipo del saco, el equivalente a nuestro hombre del saco, digamos. Esa persona que llega a la noche y se roba cabros chicos o cosas así. Ese tiene lo puedes ver en Hollywood, en películas desde La Colonia hasta una película que salió en el 2017. Fíjate que yo siento que la cultura pop chilena no se ha hecho cargo de los mitos chilenos de alguna manera modernizándolo. Lo más parecido es lo que ocurre con los mitos de los lagos del sur de Chile, que supuestamente están habitados por grandes serpientes y por grandes culebrones de la mitología mapuche, y que la gente de Villarrica, la gente de Puerto Varas lo ha convertido en una suerte de monstruo de Loch Ness chileno. Eso es lo más parecido en lo que yo he contratado como modernización. Pero fíjate que no veo que haya una apropiación contemporánea del mito, que debería haberlo. Lo más parecido, de alguna manera yo lo hice en el primer capítulo, que es el Génesis, que como los mapuches no tienen registro escrito, sino hay muchas versiones orales, yo lo que agarré como 6 versiones canónicas del Génesis mapuche, que son muy distintas. Y tomé los elementos comunes para tratar de armar una suerte de canon que me sirviera para este libro. Son 6 mitos creacionistas mapuches mezclados como una sola historia. Y cuando las mezclo y lo empiezo a revisar, me doy cuenta que increíblemente es parecido al mito judeo-cristiano, que finalmente es arquetipo. Un creador, un ángel caído, un rebelde, la creación del mundo, los animales, etcétera. Pero entretenidísimo además para Semana Santa, imagínate. Sí. Porque hay mucha gente que cree que son mitos. Pancho Ortega, te quiero agradecer que hayas estado con nosotros. Tu libro último se llama Dioses Chilenos, ya está disponible, y por lo que conversamos y por lo que están diciendo en las redes sociales, oye, vaya a tener otro bestseller. Lo único que te digo, oye, bien chiquitita la letra, te voy a decir, para nosotros sí, los que somos... fue una decisión de la historia. Quisieron qué sé yo, ahorrar papel. No, básicamente que el libro no fuera tan caro. No. Pero bueno, yo también lo encuentro chico, así que pasamos el recado a través de las ondas radiales. A Planta. Gracias, Pancho Ortega, por haber estado acá. No, gracias a ti. Nos vemos, tengan ustedes un buen fin de semana. Chao, chao. Crédito de consumo Banco Security. El secreto del éxito es vivir la vida. Baterías Hankook, mucho más. Dronestore.cl, la tienda de drones más grande del país. Y Casa Mía,
Residencia privada. Departamentos especialmente diseñados para la comodidad y relajo de nuestros adultos mayores. Presentaron Combinación Clave. El lunes volvemos para poner sobre la mesa los temas que a ti te importan. Combinación Clave. Por la